Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres enogastronómicos de la Argentina en junta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosel Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosel Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en roselboerlodge.com. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. ¿Tenés ganas de un buen vino sin moverte de tu casa? Con Dr. Wine es más fácil que abrir una botella. Escribí al 2616-950-714, 2616-950-714, pedí tu promo y te los llevamos a tu casa. Así de simple, así de rico. Dr. Wine, vinos de calidad, precios buenísimos y un servicio que te hace brindar. Seguí a @Dr. Wine MZA en Instagram, @Dr. Wine MZA en Instagram y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dr. Wine, más de 60 bodegas, miles de etiquetas, porque sabemos de vino y cuidamos los detalles, es que te asesoramos en tu elección. Dr. Wine, de la bodega a tu copa, y anotá, envío sin cargo en todo el Gran Mendoza. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. Queridos amigos, queridas amigas de Vino el Tango, bienvenidos nuevamente a este programa que desde aquí, desde la provincia de Mendoza, une dos pasiones argentinas semana tras semana, comunicándonos con todos ustedes a través del aire de la radio en cada rinconcito de la República Argentina donde nos escuchen. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto de recibirlos, el gusto de saludarlos en este programa que hoy va a transitar
entre homenajes y una charla muy pero muy interesante sobre los vinos de altura. De eso vamos a charlar hoy aquí en Vino el Tango. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp de Vino el Tango, exclusivo de Vino el Tango, 2615-2615-341-941, y que también lo pueden hacer a través del mail vinoeltangoradio@gmail.com. Esos son nuestros canales de comunicación para estar siempre pendiente de lo que ustedes nos sugieren, de lo que ustedes nos proponen desde cada rinconcito del país donde nos están escuchando. Amigos, amigas, hoy tenemos un Vino en Tango muy pero muy intenso, y este programa que une dos pasiones argentinas comienza de esta manera. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba un tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. En Vino el Tango escuchábamos a Adriana Varela de uno de sus últimos discos, el disco que grabara hace un par de añitos atrás, allá por el 2022. El disco se llamó Vida Mía y obviamente escuchábamos Tinta Roja, tango que, como todos ustedes saben, pertenece a Cátulo Castillo y que la música es de Sebastián Piana. Tango que además fue grabado por primera vez para estos días, el 23 de octubre de 1941, para la RCA Víctor. Francisco Fiorentino, con la orquesta de Aníbal Troilo, grababa por primera vez entonces Tinta Roja, que acabamos de escuchar. ¿Y por qué no profundizamos mucho más? Porque este es un pequeño avance de lo que va a venir en un rato en este programa. Un homenaje que yo creo que a todos nos va a encantar hacer, de alguien que nos dejó precisamente un 19 de octubre del año 1975. Pero eso va a venir en un ratito.
Ahora le damos un poquito más de Tinta Roja por Adriana Varela, Tinta Roja de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Nos vamos a ir al mundo de la vitivinicultura y después vamos a volver al tango para ese homenaje que les prometí y que seguramente nos va a encantar hacer a todos, a nosotros desde la radio y ustedes de su casa con la radio prendida, tarareando y cantando con nosotros. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el Tano sus nostalgias de Bombay. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino y Tango. Vino y Tango. Y ahora en Vino el Tango, primero les vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros, que es a través de nuestro WhatsApp, el 2615-341-941, y también lo pueden hacer a través del mail, que es vinoeltangoradio@gmail.com. Con esta invitación a que se comuniquen con nosotros, a que nos cuenten qué les parece este programa, cómo disfrutan los tangos, cómo disfrutan la información, las charlas, esta especie de conocimiento del mundo de la vitivinicultura que queremos compartir siempre con todos ustedes, vamos a abrir la puerta a el tema que les proponía al comienzo del programa y que era los vinos de altura. Ustedes saben que en los últimos años la viticultura encontró en la altura un aliado silencioso pero determinante que dio nacimiento a una categoría de vinos que es apreciada y reclamada por los consumidores de la alta gama. Obviamente estamos hablando de los vinos de altura. El ingeniero Diego Morales, amigo de esta casa, gerente de fincas de bodegas Salenten y uno de los reconocidos especialistas en la materia de vinos de altura, sostiene que son el resultado de una conjunción de clima, de suelo y experiencia acumulada, donde cada factor imprime carácter y complejidad a la uva y a los viñedos y por supuesto después al producto que sale de esas uvas. Precisamente para conocer más de los vinos de altura es que charlamos con Diego Morales, el ingeniero agrónomo que es director y gerente de fincas de bodegas Salenten, y nos contaba, o arrancábamos la charla aquí en Vino el Tango, precisamente con su definición, su explicación acerca de los vinos de altura. Primero tenemos que hablar de la particularidad de los vinos de altura. Primero, que podemos producir en altura, porque estamos en una condición súper claro, que da para eso, que estamos sobre la montaña. Podemos producir sobre la montaña, entonces podemos jugar con la altura, con distintas alturas, y eso hace que en pocos metros podemos producir con distintos contextos, con distintos ambientes. Claro. Y la montaña también nos da no solamente la variabilidad de la altura, sino nos da también hasta distintas ¿no? Entonces también es algo más que entra en juego, que combinado con
el suelo, que por la propia formación de los aluviones, de los suelos de origen aluvional, bueno, es realmente muy interesante poner en juego todas esas variables para cada varietal, para los vinos mismos, en lo que podemos hacer. Y la altura, que es a lo que nos convoca el tema, bueno, justamente hace que la temperatura media sea inferior, o sea, sea más baja que en las zonas con menor altura. Obviamente, mientras más alto nos vamos, tenemos una regla muy general, pero es buena para aprendérsela y tenerla presente en esto, que es cada 100 metros de altura, en nuestra región, cada 100 metros de altura de diferencia, normalmente tenemos 1 grado menos en la temperatura media. Eso hace que la fenología de las plantas sea completamente distinta, que broten más tarde, que maduren más tarde. También la cercanía a la montaña hace que las propias tormentas de verano, que se forman todas las tardes o después del mediodía, también hagan que las tardes sean un poco más nubladas. Entonces, por ahí la radiación en estos momentos, en estos últimos años, donde hemos notado que el calentamiento global muchas veces suele ser extremo y hasta a veces perjudicial, bueno, esa nubosidad nos es favorable, nos termina siendo favorable, porque las uvas no están tan estresadas y la maduración por ahí tan rápida, y se despega la madurez fenólica de la madurez de azúcar. Entonces, producir en altura justamente es eso, producir en climas más frescos, que las uvas puedan concentrar mejor la acidez. Eso le termina dando un equilibrio al vino, un mayor equilibrio al vino, mejores pHs, más longevidad después al momento de la guarda, y una sensación en boca de frescura que hace que no sean vinos tan pesados ni tan dulces. Claro. Diego, aparte de que el promedio, digamos, como vos decías, cada 100 metros aproximadamente baja 1 grado el promedio de temperatura, también la brecha es mucho más grande. Hay entre el día y la noche, digamos, la amplitud térmica también es más grande, ¿no es cierto? La amplitud térmica es mayor. Bueno, justamente eso es lo que hace la más concentración de ácidos, o que se produce en realidad por una menor respiración de la planta, y entonces al ácido no lo respira la planta, no lo gasta, y lo concentra más, y al final del ciclo el ácido, las concentraciones de ácido son mayores. ¿Y qué papel, además de todo esto que estamos hablando de la temperatura y demás, juega también, me imagino que a ciertas alturas y ya prácticamente en la cordillera, ¿no? En la precordillera, también debe haber menor contaminación, debe haber también un montón de factores no solo climáticos, sino también ambientales que juegan en el desarrollo de las plantas, ¿no? Bueno, sin duda. Hay el aire hace que siempre tenga dirección en nuestra provincia, en nuestra región. Los vientos predominantes, las corrientes de aire predominantes siempre vienen del oeste, entonces limpian el aire, purifican el aire siempre desde las zonas más altas a las zonas más bajas, y en las zonas más bajas terminan quedando un poco asentados todas estas cosas. De hecho, es muy importante esto que vos mencionás, el ejemplo que estás dando, pero lo quiero llevar a un plano agronómico, justamente, que también tiene que ver con las heladas. Claro. El flujo del aire, que el aire frío siempre va por la parte de abajo, pero al haber pendiente en las zonas más altas, hace que normalmente el riesgo de heladas sea menor en las zonas altas que en las zonas bajas, donde el aire frío no tiene forma de moverse y termina quedándose como un embalse, como si fuera un dique de aire frío en las partes bajas del valle, de los valles, todos los valles, pero estamos hablando del Valle de Uco en particular, y eso sucede muchas veces en la zona, para que darle una referencia a los que conocen, en la zona cercana a la Ruta 40. Claro, seguro. Está cerca del río Tucuyán y todo eso. Claro. Diego, ¿cuánto hace que se empezó a trabajar el tema de los vinos de altura? ¿Cuándo empezaron a tener un estatus propio, digamos?
Ya, yo te podemos dar un testimonio de que se instaló en ese lugar como pionera totalmente y que después de los 90 en toda esa parte alta, ¿no? Porque antes se producía, antes de los 90, antes del riego por goteo, solamente se producía donde había posibilidad de hacer llegar el agua a través de los canales. Claro. Bueno, en esa zona tan alta y con suelos con tanta piedra, no habían desarrollo canales para que llegaran, no había derecho de agua para que llegara el agua a esa zona, y lo otro que la eficiencia de los riegos ahí podía ser muy mala con tanta piedra. Es decir, que necesitarías mucha agua para regar poca superficie. Entonces, después de los 90, vuelvo a insistir, se empezó a producir en esa zona. Ahora, con el tiempo y con la práctica, hay un dicho que dice que la práctica es al maestro, digo. Sí. Con la práctica y con producir vinos de esas regiones, de esos lugares, sin pensar que la altura iba a dar las condiciones, claro, nos empezamos a dar cuenta y empezamos a encontrar esos vinos de altura, ¿no? Así que después de los 90, a principios de los 2000, podemos decir que desde ahí en adelante es el gran desarrollo de toda la zona alta y de los grandes vinos que estamos. Claro, al igual que en gran parte de la vitivinicultura argentina, ese cambio de fines de la década del 90, principios del 2000, la llegada de la tecnología, de un montón de cosas que no estaban en la vitivinicultura argentina, son las que no solo han cambiado la vitivinicultura en el valle, sino también en la altura, porque bien decías vos, toda esa tecnología es la que permitió llevar el riego a todas esas zonas donde el agua estaba, pero era prácticamente imposible de utilizar para el riego, ¿no? Seguro, pensar en una perforación, tenía una perforación, no había derecho, entonces había que perforar. El gasto que había en energía para que con un pozo solamente pudiéramos regar poca superficie, 20, 30 hectáreas, bueno, era digamos, no era viable el proyecto. Claro. Con la llegada del riego por goteo, eso empezó a hacer que tal vez se duplicara el rendimiento del agua para riego. Hectáreas se pasó las 100 hectáreas de riego con el mismo pozo. Entonces ahí sí vinieron todos los desarrollos, aparecieron los capitales, también los grandes capitales a plantar y a invertir en la zona. Bueno, así que mismo creo que podemos dar testimonio que Salem fue pionero en ese lugar e hizo conocer muchos de los vinos que ya se producían a fines de los 90, y también invitar a productores y a capitales extranjeros a invertir, ¿no? A sumarse a la movida, claro. ¿A partir de qué altura sobre el nivel del mar técnicamente se puede considerar un vino de altura? A partir de los 1000 metros al nivel del mar ya es una condición distinta, y aparte exactamente a partir de los 1000 metros también hay una condición de suelo distinta, ¿no? Profundidades, la piedra está en superficie en los primeros metros, donde viven las raíces, de donde obtienen las raíces el agua, los nutrientes, y eso cambia de los 1000 metros hacia abajo, donde los suelos son mucho más profundos, más arenosos, y eso también hace que la conjunción que los vinos de altura no sea solamente la altura propiamente dicha, sino también tengan que ver con el suelo, ¿no? Claro, porque, digamos, para ejemplificar, no es lo mismo un vino de altura del Valle de Uco que uno de Salta o los proyectos incipientes que hay, por ejemplo, en Jujuy, ¿no es cierto? Por ahí están a alturas similares, pero con terroirs, con suelos absolutamente distintos y condiciones climáticas también absolutamente distintas. Bueno, sí, es buenísimo tu ejemplo, porque me hace a que incorporemos una cosa más, que es la latitud. Claro. Puede ser la misma altura. Ahora, si nos vamos más al norte, bueno, también ya yo hablaba de días frescos, de cuántos 100 metros de diferencia de altitud podía representar 1 grado menos en la temperatura. Probablemente en latitudes más altas, ya mismo en San Juan, latitudes más altas, hace que esa condición cambie. Claro. Y tal vez pensar que hay producciones a 2000 metros o más,
de altura que por ahí en el Valle de Uco no podemos producir por una cuestión climática. A 2000 metros las temperaturas no maduran las uvas, la cantidad de heladas hacen inviable cualquier proyecto, etcétera, y por ahí en el norte eso sí lo pueden hacer. Por eso, de altura, también, cuando hablamos de altura, también depende de qué lugar estamos hablando, ¿no? Claro. Acá en el Valle de Uco, para nosotros, hablar de altura son más de 1000 metros, y por ahí tal vez el techo lo tenemos en los 1700 metros y no más, y en otro lado el techo está un poquito más alto. Claro. Entonces tiene que ver con, como vos bien decías, con la latitud, entre otras cosas. ¿Y hay algún, en los años que ustedes ya vienen trabajando en esto, Diego, y obviamente con todo lo que hablas con tus colegas y demás, hay algún varietal que al cual le caiga mejor esta especificidad de la altura al momento de desarrollar las plantaciones? Bueno, mira, el Pinot Noir es un gran, tiene una piel muy sensible, muy finita, con lo cual esto de la nubosidad que yo te mencionaba anteriormente le hace muy bien. Es decir, que tener un poco menos de sol, más allá de las temperaturas, también lo favorece bastante. Claro. Los vinos, los blancos, mejora su acidez significativamente y también los hace más frescos, con mayor longevidad, pero en general a todos los vinos, si trazamos alguna regla, digamos, a todos los vinos mejorarle la acidez le viene muy bien. Hay variedades de ciclo largo donde por ahí les cuesta, ¿no? La maduración en climas más fríos, climas de altura. Claro. La Cabernet Sauvignon para mí tiene un techo tal vez un poco más bajo que el Pinot Noir o que el Malbec. Claro. Con Malbec tiene buena plasticidad y al Malbec también le viene muy bien. Malbec de 1400, 1500 metros le vienen muy muy bien, y creo que ese tal vez puede llegar a ser el techo, exceptuando algunas condiciones específicas, pero el Merlot también en la altura es muy interesante. Digamos así, como definición general, las variedades de ciclos cortos de maduración, que necesitan menos tiempo de exposición solar, menos tiempo de calor para la maduración, se transforman de alguna manera en las ideales para los vinos de altura, más allá obviamente de todo el trabajo que hacen ustedes, que después un día nos vas a sorprender con un Cabernet de 1500 metros, no importa, pero digo, más allá de eso, por definición, digamos que las variedades de ciclos de maduración más cortos y que necesitan menos calor son las que mejor se adaptarían a los vinos de altura. Sí, es tal cual. Por ahora sí, y es tal cual vos decís. Por ahí después en unos años nos sorprendemos haciendo Cabernet a más de esa altura. Claro. Pero sí, es así. Allá por principio de los 2000 era imaginado hacer Cabernet o Malbec por encima de 1200 metros, y hoy estamos haciendo a 1400 metros esas variedades. Claro. Por eso, que seguramente es porque también las condiciones han ido cambiando en los últimos 20 años. Seguro, y la investigación. ¿No? Claro, y la investigación, el desarrollo. Me acuerdo que la última vez que estuvimos con ustedes en el Valle de Uco, en Salentin, fue en la presentación de vinos que prácticamente salían de pequeñas parcelas y eran absolutamente distintos una parcela con la otra. Creo que fue la última vez que estuvimos con ustedes, y eso es desarrollo, es investigación, y es también ir descubriendo cada particularidad de la zona y de cada vez de pedacitos más chicos de tierra, digamos, como para que se entienda fácilmente, ¿no? Sí, tal cual, y eso es justamente la combinación de alturas, suelos, investigación, clones, es decir, las plantas, distintos pies que podemos utilizar, un espíritu de parte de Salentin y de muchas compañías, de seguir investigando y viendo qué otras cosas podemos ir haciendo y cómo mostramos a nuestros lugares a través del vino, ¿no? Así pasaba entonces por Vino el Tango el ingeniero agrónomo Diego Morales, gerente de fincas de Bodega Salentin allí en el Valle de Uco, uno de los más reconocidos especialistas en la materia de vinos de altura, ya que es uno de los productos que más trabaja Bodega Salentin, la bodega de capitales holandeses, que ya hace muchísimos años está afincada en la provincia de Mendoza,
Mendoza, allí en el Valle de Uco, y de la que pronto tendremos novedades, porque tenemos en los próximos días agendada una visita a Salentine para seguir charlando y conociendo de los nuevos lanzamientos, de las nuevas cosechas de sus afamados productos. Pero hoy nos dedicamos a los vinos de altura. El abrazo grande a Diego Morales, el ingeniero agrónomo, gran amigo de esta casa, que nos permitió o nos dio esta casi masterclass, ¿sí?, de vinos de altura aquí en Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas. Ahora, acomódense, siéntense, estén atentos, porque después de el separador, después de representarnos, viene un homenaje que por lo menos a nosotros nos va a encantar hacer aquí en Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas. Tango y vino. Para mí la vida entera. Viviremos el cuento lejano. Nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino, que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Un soplo fresco va rizando los potereros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien aiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lomovero, casado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. Escuchábamos El Aguacero, el tango de Cátulo Castillo junto a su padre, José González Castillo, obviamente en la interpretación del negro Rubén Juárez. Y aquí comienza el homenaje de hoy a quien don José González Castillo intentó anotar en el registro civil como Descanso Dominical González Castillo. Sí, así lo quería anotar como homenaje a la jornada libre del obrero, pero el registro civil obviamente no se lo permitió, así que quedó inscripto nomás don Cátulo como Ovidio Cátulo González Castillo, nombre que sin saberlo iba a quedar grabado para siempre en la historia grande del tango. Esto fue
en 1906, cuando nació precisamente Cátulo Castillo. Y miren lo que son las cosas, esta anécdota con la que empieza su vida parece escrita por un dramaturgo. Y claro, su padre, José González Castillo, era un gran dramaturgo y un gran poeta de aquellos principios del 1900 aquí en la Argentina. De chico vivió el exilio junto a su familia en Chile por las persecuciones políticas que precisamente sufrió don José. Persecuciones políticas que estaban obviamente basadas en su característica de obrero, anarquista, después yendo hacia el socialismo. Bueno, un hombre de mucha efusividad política por aquellos años. Pero cuando Irigoyen llegó al poder, la familia volvió a Buenos Aires y con ese regreso también volvió el destino artístico de Cátulo. Desde muy pibe mostró un talento fuera de serie. A los 8 años ya tocaba el violín y también estudiaba solfeo. Más adelante se volcó al piano y a la composición, pero atención, no solo era un artista, también fue campeón argentino de boxeo de peso pluma y hasta estuvo preseleccionado para aquellos Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1924. Un caso, te diría, casi único. El poeta que también sabía pelear arriba del ring. Su primer tango premiado fue Organito de la Tarde, también con letra de su padre. Desde entonces su nombre empezó a circular con los grandes del género y en 1927 viajó a España con una orquesta impresionante. Estaban Miguel Caló, los hermanos Malerba, Roberto Maida y él como pianista y director. La gira fue un éxito total, 2 años recorriendo escenarios europeos con tangos como Silbando, El Aguacero o Caminito del Taller, aquel tema tan sentido sobre la costurerita del arrabal. Pero el verdadero Cátulo, el que todos recordamos, es el poeta de las palabras hondas, el que supo ponerle letra al alma del tango. En los años 40 y 50 escribió con los más grandes, pero con Troilo dio vida a joyas como María, Desencuentro o La Última Curda. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol?
Cántame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. No hace falta decir que era el polaco con la orquesta de Aníbal Troilo que precisamente con Don Cátulo habían compuesto La Última Curda. Cátulo tenía una sensibilidad especial. En sus letras hay nostalgia, dolor, compasión, filosofía. Nunca fue un autor de tangos livianos. Prefería hablar de la pérdida, del tiempo, de los amores que se escapan, de la vida que se nos va entre copa y copa. Sus versos están llenos de adioses, pero también de una ternura infinita por los que sufren. Más allá del tango, fue un hombre de ideas firmes. En eso salió al viejo, che. Presidió SADAIC y la Comisión Nacional de Cultura y se convirtió en un referente para toda una generación de autores. Claro que eso también le trajo muchos problemas, otra vez el exilio en el 55, la Libertadora, bueno, todo lo que ya sabemos que pasaban quienes abrazaban por aquellos años las causas populares o se involucraban en la lucha por algún derecho. También fue docente y director del Conservatorio Manuel de Falla, donde formó a muchísimos músicos, y como si le faltaran pasiones, fundó el Movimiento Argentino de Protección Animal, porque llegó a tener 95 perros y 19 gatos. También dicen que tuvo 2 corderitos, Juan y Domingo. Hace falta que le cuente, después de lo que le conté recién, valga la redundancia, por qué se llamaban Juan y Domingo. No hace falta, ¿no? Así era Cátulo, un tipo sensible, intenso y lleno de humanidad. En 1974 fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires y al agradecer contó una fábula que lo pinta de cuerpo entero. El águila y el gusano llegaron a la cima de la montaña. El gusano se ufanaba de haber llegado. El águila le dijo: vos trepaste, yo volé. Y entonces, mirando al público, preguntó: ¿pájaros o gusanos? He ahí la pregunta clave. Cátulo Castillo voló alto con su poesía, con su música y con su vida. Nos dejó precisamente un 19 de octubre de 1975, pero su vuelo sigue sonando cada vez que escuchamos Tinta Roja, La Última Curda o María, porque en cada uno de esos tangos late un pedazo del alma de don Cátulo Castillo, un alma que también nos dejó algunos desencuentros. Desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal de Dios te dio. Que desencuentro
encuentro. Si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupitrampe a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el alcohol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Para hacer el homenaje a Cátulo Castillo, escuchábamos precisamente a la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Elba Verón haciendo Desencuentro. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino y Tango. Vino y Tango. Ahora les contamos que durante la semana tuvimos la posibilidad de estar en Finca El Paraíso, porque allí Luis Bosca presentó la nueva añada 2022 precisamente de Paraíso, un vino que revela 125 años, un siglo y un cuarto de historia custodiando los mejores viñedos de Mendoza con una visión clara que es la búsqueda incansable de la excelencia por parte de la familia Arisu. Elegante, muy armónico, muy preciso. Paraíso es de esos vinos que combinan tradición y vanguardia con un poder de guarda que lo proyecta como un verdadero vino de colección. Nos contaba Pablo Cuño, el enólogo de la familia Arisu, el enólogo de Luis Bosca, que la añada 2022 de Paraíso se mantiene fiel a la identidad de sus orígenes y a las dos cepas que lo componen, Malbec y Cabernet Sauvignon, provenientes de las mejores parcelas de Gualtallarí, Altamira, Los Árboles y Vistalba. Además fue un placer escuchar a, por supuesto, a Alberto Arisu haciendo la presentación, Alberto Arisu padre, y después también tomó el micrófono Alberto Arisu, donde no solo nos deleitó con muchas de sus anécdotas de tantísimos años en la vitivinicultura argentina, sino que también fue parte de la presentación y de la explicación para los comensales de este Luigi Bosca Paraíso 2022, que está compuesto en un corte que tiene 64% de Malbec y 36% de Cabernet Sauvignon, como decíamos, de parcelas seleccionadas de distintas zonas del Valle de Uco y de Luján de Cuyo. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión.
La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficios milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Después de la de Gardel, sin lugar a dudas, quizás la mejor versión de Mano a Mano que haya entregado el tango argentino, la de Julio Sosa con la orquesta de Leopoldo Federico, justamente en este 2024 que se van a cumplir 10 años de la muerte de Leopoldo Federico, quizás el último gran bandoneón de aquella década del 40, del 50, que nos acompañó hasta bien entrados los años 2000, cuando murió, como decíamos, en diciembre, que si la memoria no me falla, del 2014, a los 88 años de edad. En los últimos tiempos, Federico se había rodeado de músicos más jóvenes, como el pianista Nicolás de Ledesma, pero su historia tuvo que ver con la mayoría de los grandes maestros del tango. Leopoldo Federico tocó con las orquestas de Maderna, de Mariano Mores, de Di Sarli, de Salgán, de Gobi, de De Mare, de Miguel Caló, y con otros también, la orquesta de Cobian. Y hay un dato interesante: nunca quiso tocar con la orquesta de D'Arienzo, una formación terriblemente popular, una banda de rock, podríamos decir, de aquella época, con la que seguramente hubiera ganado muchos pesos de aquella época Leopoldo Federico, pero nunca quiso tocar con la orquesta de D'Arienzo. Dice que Federico alguna vez, sin decirlo, pero lo dijo, él consideraba en aquella época que la orquesta de D'Arienzo estaba artísticamente lejos de la jerarquía de las orquestas con las que él había tocado. Ya en la década del 50 se integró al octeto de Buenos Aires de Astor Piazzolla, en aquella mítica formación en la que él era el segundo bandoneón y en la que también estaban Enrique Franchini y Hugo Baralis, nada más y nada menos que Atilio Stampone en el piano, Horacio Malvicino en la guitarra eléctrica, y después estaba José Bragato en el violonchelo y Vasallo, que el nombre de Vasallo era Juan Vasallo en el contrabajo. Piazzolla siempre consideró a Federico como uno de los grandes del bandoneón y como un par, y cuando en Buenos Aires, y te diría que en toda la Argentina, se discutía si lo que hacía Piazzolla era o no era tango, con insultos bien marcados de ambos lados de la grieta, fue en aquel momento precisamente Federico el que logró una especie de paz en esa catarata de insultos de un lado y del otro lado de la grieta, sentenciando que él y Piazzolla venían, entre otras cosas, a cerrar
parte de esa grieta. Cuenta la historia por allí que el representante de Piazzolla fue el que le sugirió a Federico que armara una reunión entre músicos tradicionales y Piazzolla que venían intercambiando los ataques en aquellas épocas. Y la reunión terminó en paz, ya que en el fondo todos se admiraban de alguna manera como músico. Por supuesto, en la carrera de Federico hay varios hitos, y uno de esos hitos es precisamente el de la década del 60, cuando a su orquesta se sumó como cantor Julio Sosa, que es precisamente lo que acabamos de escuchar, la unión de la orquesta de Leopoldo Federico con Julio Sosa, y haciendo mano a mano quizás la mejor versión del tango de Gardel y Lepera, que no sea por supuesto la grabada por don Carlos Gardel. Federico Sosa, mano a mano en Vino el Tango. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino el Tango. Vino el Tango. Hasta acá llegamos, queridos amigos de Vino el Tango, en cualquier rinconcito del país que nos estén escuchando. El placer de haber compartido con ustedes esta hora de radio, y que ojalá la hayan disfrutado tanto como la hemos disfrutado nosotros. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto de saludarlos desde aquí, desde la provincia de Mendoza, e invitarlos para que dentro de 7 días, en cualquier rincón del país donde nos estén escuchando a través de su radio favorita, volvamos a compartir una hora del mejor tango y las mejores notas del mundo de la vitivinicultura. Amigos, amigas, que tengan la mejor semana posible, y salud con un gran vino argentino y el maestro Carlos Gardel. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En
la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. ¿Tenés ganas de un buen vino sin moverte de tu casa? Con Dr. Wine es más fácil que abrir una botella. Escribí al 2616-950-714, 2616-950-714, pedí tu promo y te los llevamos a tu casa. Así de simple, así de rico. Dr. Wine, vinos de calidad, precios buenísimos y un servicio que te hace brindar. Seguí a @Dr. Wine MZA en Instagram, @Dr. Wine MZA en Instagram y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dr. Wine, más de 60 bodegas, miles de etiquetas, porque sabemos de vino y cuidamos los detalles, es que te asesoramos en tu elección. Dr. Wine, de la bodega a tu copa, y anotá, envío sin cargo en todo el Gran Mendoza. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menor de 18 años. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. El mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino el Tango. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas. Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com.